Los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido a Jesucristo al partir el pan. Estaban hablando de esas cosas cuando se presentó en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Ellos, atemorizados, creían ver un espíritu, y él les dijo: ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en el corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pan asado. Él tomó y comió delante de ellos. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versos 35 al 48. Dios nos abre el entendimiento. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 13 de abril, año 2023. Nuestro santo para hoy es un papa de origen italiano del año 649 y, según los historiadores, fue el último papa que martirizaron en la historia del papado católico. Su nombre es Martín. San Martín, último papa martirizado, nació en Todi, Italia, y se distinguió por ser una persona santa, impecable y una persona sabia. Este papa cumple con lo que San Vicente de Paúl advertía tanto a los que se forman para el sacerdocio: sabios y santos sacerdotes necesita la Iglesia Católica, decía San Vicente de Paúl, siglo XVI. Este papa tiene esas dos características y es del siglo VI de la historia: santidad y sabiduría. Una persona muy llena de Dios, una persona muy caritativa y muy servicial, muy humilde y muy entregada, y una persona muy sabia en su manera de entender la vida, en su manera de ser y de aplicar todo lo que dice la palabra de Dios. Dios nos abre el entendimiento. Es el tema que nos corresponde para este día jueves, pensar en esa posibilidad, como el encuentro con Dios, permitir que Dios entre en la vida de un ser humano. Ese tema abre el entendimiento. Como cuando a una persona le cuesta entender las cosas. Hay personas que les cuesta porque no pueden entender. Y hay personas que les cuesta entender porque son tercos y no quieren entender. Hay dos tipos de entendimiento. El primer tipo de entendimiento es el asombro que tienen los discípulos y se alarman porque están viendo a un Señor que se supone que ya murió y está parado frente a ellos y les está hablando y les dice: miren mis manos y miren mis pies, denme de comer, soy yo. Es ese el Evangelio que nos pone a pensar en ese tema. Dios abre el entendimiento. Ahora, Dios abre el entendimiento siempre y cuando la persona lo permita, que la persona quiera, que tenga voluntad, que tenga humildad, que tenga tiempo, que no ande haciendo las cosas a la carrera, las cosas de Dios, corriendo a todo momento, pues nunca va a entender, ni nunca va a saber de qué se trata. El mismo Dios abre el entendimiento para que se pueda comprender la Sagrada Escritura. Después de la resurrección, la humanidad ha comprendido que el Mesías debía padecer, resucitar, y el efecto de dicho proceso tendría que ser
la reconciliación y el perdón de los pecados para la humanidad. Y de eso fueron testigos los apóstoles y las apariciones del Maestro como resucitado. Es bien interesante aprovechar la Biblia para uno leer como 7, 8, 10, 12 apariciones de Jesús de Nazaret después de resucitado. Murió, resucitó y comenzó a aparecerse seguidito en varias ocasiones, en varios momentos. ¿Para qué? Para aprender a tener la idea de una iglesia, de una fe, de una manera de ser del resucitado. Si se supone que el resucitado ya está resucitado, valga la cacofonía, si ya está resucitado, el resucitado, la pregunta que hace gente hablando de una religión atrasada, como dice el Papa, una religión muy anticuada, con una cantidad de costumbres más humanas y menos divinas, decía el Papa Francisco ayer en la audiencia. Ayer, 12 de abril del año 2023, era la audiencia del Papa Francisco y me impactó esa frase que dice cómo ser testigos del resucitado, testigos de Dios en la iglesia, pero no con una teoría anticuada y un modelo de iglesia anticuado que es más humano y menos divino, con una cantidad de cosas que ponen a la gente a vivir que es más como inventiva de esa persona, decía el Papa. El Papa Francisco nos pone a pensar en la posibilidad de vivir la experiencia de unos discípulos que en la Biblia se llaman discípulos de Emaús. Dice el Papa que ese camino que ellos recorrieron es la verdadera fe. La escritura y la Eucaristía son los elementos indispensables para vivir la religión católica, la palabra y la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento por excelencia de la religión católica. Luego la Eucaristía hay que darle todo su sentido, vivirla en toda su plenitud, no a las carreras. Y la palabra es la base y es el fundamento. Entonces el Papa tiene la razón en decir por qué hay gente todavía planteando una iglesia muy anticuada y más humana y menos divina, dice el Papa. Nosotros llegamos a menudo a la misa dominical con las preocupaciones, con las dificultades, con las desilusiones. La vida a veces nos hiere y nos vamos tristes, así como los peregrinos de Emaús, dando la espalda al designio de Dios. Nos alejamos, pero nos acoge la liturgia de la palabra de Dios. Cuando vamos a la Eucaristía, Jesús nos explica las Escrituras cuando vamos a la Eucaristía. Reenciende el corazón, la esperanza y la comunión de esa persona cuando vive y celebra la Eucaristía para gloria y para alabanza de Dios. Ese es el sentido y esa es la razón propia cuando Jesucristo celebró la única Eucaristía, que es el modelo que tenemos los católicos. No existe otro modelo. Tomó un pan, tomó un vino y dijo, hagan eso en memoria mía. No dijo, invéntense otras Eucaristías. Dijo, hagan esto, coman pan, beban vino, proclamen la palabra, escuchen la palabra, vivan según mi palabra. No dijo nada más. Exactamente dice el Papa, palabra de Dios y Eucaristía. Así sucedió con los discípulos de Emaús. Han compartido en la fracción del pan. El mismo Evangelio dice que Jesús les pidió de comer. Evangelio según San Lucas capítulo 24, verso 48. Ellos le ofrecieron un trozo de pez. Él lo tomó y lo comió delante de ellos como para volverles a recordar lo que ya se había hecho el Jueves Santo, cuando a Jesús se le ocurrió la genial idea de organizar una iglesia católica que tuviese como base la palabra y la Eucaristía.
que no la lastimen, que no la manipulen, como dice el Papa Francisco, que no anuncien una iglesia anticuada, que no manoseen la Eucaristía. Él dijo, coman de ese pan, beban de ese vino, alaben y glorifiquen a Dios con la Eucaristía. Hasta ahí llega la Eucaristía, bíblicamente hablando. Dice el Papa, y la Eucaristía nos llena de alegría. Recuérdenlo bien, dice el Papa en un Ángelus, un 4 de mayo del año 2014. Dice el Papa Francisco, recuérdenlo bien. Cuando tú estás triste o algo así, toma la palabra de Dios. Cuando estés desanimado, toma la palabra de Dios. Cuando quieras disfrutar y glorificar a Dios, vete para la Eucaristía. Hoy hemos aprendido, Dios abre el entendimiento. Depende de cada persona si permite que Dios haga parte de su vida. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yater Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.